Seguimos con nuestro estudio, en este caso ahora con el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles, acompañado del Espíritu Santo. En el capítulo 2 vimos cómo la iglesia surgió en Jerusalén, cómo 3.000 personas fueron convertidas, cómo la iglesia perseveraba. En el capítulo 3 vimos cómo un hombre fue sanado, cómo las autoridades al mismo tiempo se empezaron a preocupar, de tal punto que en el capítulo 4 aparecen las autoridades judías y le prohíben a los apóstoles predicar el nombre del Señor. Vemos que hasta ese punto 5.000 personas fueron añadidas, y luego en el capítulo 5 vemos que empiezan los problemas ya de forma interna con la congregación. Como era grande el número, también había algunos detalles que serían sumamente importantes, como hacer ver a la multitud que tendría que tener mucho respeto, sobre todo con la iglesia. Tal fue el caso de Ananías y Zafira, que mintieron y terminaron falleciendo. En el mismo capítulo 5 vuelven a encarcelar a los apóstoles, y por un ángel del Señor ellos son librados y vuelven a seguir predicando, y otra vez hay impedimento por parte de las autoridades y ellos dicen: no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que no se sometieron a lo que los líderes judíos les estaban imponiendo. Por consejo de Gamaliel y providencia del Espíritu Santo, ellos entonces vuelven otra vez a predicar en el templo y enseñando por las casas, dice el versículo 42 del capítulo 5. En este capítulo 6 no es la excepción todavía, sino que vuelve la iglesia a enfrentar problemas también de forma interna, pero que son asuntos de convivencia. Hemos visto que en el capítulo 5 hubo hermanos como Ananías y Zafira, quienes no tenían buena intención y terminaron pagando las consecuencias. Ahora también en el capítulo 6, asuntos de convivencia que deben ser resolvidos. Leamos. Dice el capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Notemos que hasta este punto ahora también hay sacerdotes que están obedeciendo esa fe. El número de los discípulos sigue todavía en crecimiento, pero como es un proceso normal de que a medida crece el número, también va a haber ciertos desafíos. En este capítulo 6, uno de esos es la distribución de los alimentos o para las necesidades de la viuda. Vea que dice el verso 1 que eran murmuración de los griegos contra los hebreos. No es una distinción racial, más bien es una forma lingüística. Había judíos helenizados y judíos hebreos, algunos que residieron en Jerusalén y otros que por razones anteriores habían
estado fuera de Jerusalén. Ahora, el asunto acá era la distribución diaria. Esa era la queja. Había una murmuración de que las viudas eran desatendidas. Llegó este mensaje a los 12, los cuales fueron convocados. Pero vea que en el versículo 2 ellos dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aun con todo y la murmuración de parte de los seguidores, los apóstoles fueron claros en cuál era su rol dentro de la iglesia. El rol de ellos era el ministerio de la palabra, no servir las mesas. Tampoco estamos diciendo que sea malo la benevolencia, sino que la iglesia fue puesta en la tierra no para la benevolencia como un primer lugar, fue puesta para el ministerio de la palabra, y ese era el rol que el Señor le había encomendado en primer lugar a los apóstoles. Por eso ellos dicen: no es justo que nosotros dejemos. Haciendo a modo de comentario personal, vemos que mucha gente busca la iglesia como un medio para que se les sirva o reciba beneficios personales, como si fuera una sociedad sin fines de lucro. No decimos que la iglesia no pueda ayudar a las personas. Podría hacerlo si es un caso necesario, como lo menciona por ejemplo en Timoteo con las viudas que en realidad, entre comillas, las que en realidad lo son, y los huérfanos y a los más desamparados. Pero una persona no debería buscar a la iglesia por las distribuciones diarias. No es rol de la iglesia. El rol de la iglesia es nutrir el ser espiritual de las personas. Como consecuencia se podría ayudar, pero no es una obligación de la iglesia. Eso debemos ser claros. La propuesta de los discípulos fue que buscaran 7 varones que gozaran de un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes ellos encargarían ese trabajo. Evidentemente, como el número de los discípulos, como ya hemos visto desde el capítulo 3 y 4, había sido de 5.000, era imposible que los discípulos pudiesen controlar todo aspecto del grupo. Entonces tuvieron que elegir a hombres para que hicieran este trabajo. Vea que dice: eran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cualidades necesarias para alguien que iba a ministrar ahí. Dentro de los que se escogieron estuvo Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Les fueron presentados y los apóstoles oraron y le impusieron las manos. La imposición de manos es de forma especial en este versículo, porque Esteban y Felipe, que más adelante vamos a ver en el capítulo 8, se encuentran haciendo milagros y señales. También otro aspecto para resaltar hasta este momento es que en el versículo 4 de este capítulo 6, los apóstoles dicen: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles eran bien claros a través del ejemplo del Señor Jesús que su ministerio estuvo acompañado de mucha oración y de palabra. Estuvo acompañado de esos dos elementos. Muchas veces nosotros ponemos hoy día
entre estos tres ministerios, el ministerio de la palabra, el ministerio de la oración y el ministerio de la benevolencia, ponemos a veces en primer lugar o exigimos a algunos hermanos en primer lugar la benevolencia. Y decimos esto porque es común en nosotros o en nuestras congregaciones de América Latina que la gente o nosotros vemos a la iglesia como un centro de ayuda, de que la iglesia tiene que ayudarnos y si no lo hacen no son cristianos. En ningún momento la iglesia tiene esa responsabilidad de ayudarnos, pues esa responsabilidad se nos dio a cada uno desde un principio elemental, desde el huerto del Edén, cuando Dios le dijo a Adán, del sudor de tu frente comerás. Y la iglesia tiene la ocupación de la oración y la palabra. Y un tercero sería la benevolencia. De eso es lo que habla Gálatas capítulo 6, donde ayudar a otros, principalmente a la familia de la fe. Pero no es correcto o no está bien visto que una persona deje la iglesia simplemente porque la iglesia ya no le ayude. En primer lugar, no es esa la responsabilidad de la iglesia. Recuerde que el Señor también hizo sanidades, alimentó a 5,000 y la gente le seguía. Pero hasta que llegó un punto en que el Señor le encaró y les dijo, ustedes me siguen no por la comida que viene de arriba, sino porque o coméis y saciáis. Entonces, llega un momento en que uno tiene que ser claro con eso, con el objetivo de la iglesia. Regresando al capítulo 6, vemos que acá hay 7 diáconos. Algunos dicen que estos son diáconos instituidos, como dice en Primera de Timoteo y Tito. Acá realmente no dice, y cualquiera de los dos puntos sería válido desde el punto de vista. Podría ser, no debería tampoco ser un problema, porque lo que entendemos del capítulo 6 hasta ahora es que el número estaba creciendo y estos hombres pronto fueron evangelistas, aunque posiblemente más que diáconos serían más que todo sirvientes y fueron hechos evangelistas en diferentes casos. Del versículo 8 al versículo 15, Esteban está lleno de gracia, poder, prodigios, señales entre el pueblo. Y la razón por la que Esteban podía hacer eso es porque recuerde que en el versículo 6 los apóstoles les impusieron las manos. De modo que entonces Esteban hace señales y prodigios y se levantan unos de la sinagoga llamada los libertos, Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no pudiendo resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. No es extraño, lo hicieron con el Señor Jesús, buscar testigos falsos, cuando se vieron que no podían resistir la obra que se estaba realizando. Soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La acusación era falsa, pues evidentemente Esteban estaba seguramente demostrando que el Señor era el Mesías y estaba hablando seguramente de la salvación. Próximamente en el capítulo 7 veremos qué es lo que va a decir Esteban
ante las autoridades judías.